Buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de la práctica número 3 de inventario analítico en la materia de contabilidad de costos. En primer lugar, se inicia un negocio con una aportación de 800,000 pesos por 10 socios. Esto no quiere decir que tenemos una cantidad total de 8 millones. Esto se puede representar como cargo a caja con abono a capital social. Y en el debe y haber deben de estar la misma cantidad de 8 millones. Después se apertura una cuenta de cheques. Esto se puede representar como cargo a bancos con abono a caja y se saca el 95% de la aportación inicial, es decir, los 8 millones. Después de esto tenemos que pagamos propaganda y publicidad. Serían de 12 meses o un año a razón de 5,000 pesos. Todo esto se pagaría con banco, por lo cual tendríamos que hacer el cálculo de 12 por 5,000, que vendrían siendo 60,000 pesos, que van en el debe, en la cuenta de propaganda y con abono a bancos, que es como se pagaría. De igual serían los 60,000 pesos. Después acondicionamos el lugar en el que nosotros vamos a poner nuestro negocio, pero no lo pagamos. Por lo tanto, se queda como acreedores diversos, el abono, ya que al no pagar, esto se convierte en personas a las que les debemos por un concepto distinto al de la compra de mercancías. Después tenemos lo que son compras de equipo de oficina, equipo de cómputo, máquinas y herramientas y muebles y enseres. Todo esto, el 50% se paga con cheques, o sea, abono a bancos, y el otro 50% se queda sin pagar, es decir, acreedores diversos. Para terminar con esta parte de las redacciones y asientos, es importante mencionar que la primera compra de mercancías siempre va a tener el nombre de inventario. Después de esto, todas las compras de mercancías deberán ir en el cargo con el nombre de compras. Asimismo, también existen las ventas y sus cuatro condiciones, tanto en compras y ventas. Después de terminar todas las redacciones o asientos, no tenemos un resultado final, que son la sumatoria de las cifras del debe y el haber, las cuales deben de coincidir. Una vez que coincidan, podemos pasar a las cuentas T. Estas consisten en hacer una cuenta en forma de T, donde en el lado izquierdo va el debe y en el lado derecho va el haber. En el encabezado va el nombre de la cuenta. Esta puede ser caja, bancos, capital social, documento por pagar, cualquiera de las cuentas que estemos ocupando o que hayamos ocupado en las redacciones. Si tenemos más de una cantidad en la misma columna, ya sea en el debe o en el haber, esta se debe de sumar para tener su cantidad final. Y una vez que tengamos todas las cuentas y todas las sumatorias de las cifras finales, podemos pasar a la balanza de comprobación. Y esta consiste en tener cuatro columnas. De esas cuatro se dividen en dos, las cuales son movimientos de valores y saldos. Dentro de movimientos de valores van el debe y el haber, que son los que ya tenemos en las cuentas T. Estos se pueden pasar directamente y la sumatoria de estas dos debe ser igual entre ellas y igual, perdón, a la suma que tenemos en los asientos o redacciones. Por otro lado, en la columna de saldos, que también se divide en otras dos, van el deudor y el acreedor. Esto se consigue restando lo que hay en el debe y haber de cada cuenta. Es decir, que si en el debe la cantidad en el debe es mayor que la del haber, la diferencia se va a quedar en el deudor. Y si es al revés, se va a ir en el acreedor. Es importante mencionar que tanto deudor y acreedor, la suma final de toda la columna, de todas las cuentas, debe ser igual entre ellas mismas. Es decir, la cantidad del deudor debe ser igual a la cantidad del acreedor en las sumas finales. Una vez teniendo completado esto, podemos pasar al estado de resultados, que nos va a ayudar a determinar las pérdidas o ganancias que hayamos tenido en nuestro negocio.
Este estado de resultados se compone por tres elementos principales: las ventas netas, el costo de venta y los gastos de operación. Las ventas netas vendrían siendo la resta de las ventas totales y sus cuatro condiciones: devoluciones, ventas, rebajas y bonificaciones. El costo de venta vendría siendo la resta entre el total de entradas al almacén menos el inventario final. Y los gastos de operación vendrían siendo, en este caso, solamente los gastos en cada departamento, ya que no tenemos gastos de operación antes del CIF o impuestos. Por lo tanto, solamente serían los gastos de cada departamento los que tomaríamos en cuenta. Para hacer esto se hace igual una tabla de cuatro columnas en donde se van a ir sumando y restando las cantidades que tengamos que tener para llegar a los resultados de ciertos elementos. Por ejemplo, para las ventas netas se utiliza una columna donde se suman las cuatro condiciones para posterior poder restarlas con las ventas totales y así conseguir las ventas netas. Una vez que hagamos todo esto, vamos a conseguir la utilidad de la operación o utilidad del ejercicio, y esto es nuestra ganancia o pérdida final, que en este caso fue de 1.645.600 pesos. No es cierto, 1.829.250 pesos. Y ya por último, después del el estado de pérdidas y ganancias, pérdidas o ganancias, tenemos lo que es el balance general, que este se compone de otros tres elementos: el activo, el pasivo y el capital contable. Dentro del activo se compone del circulante, no circulante y los cargos diferidos. Dentro del no circulante tenemos el tangible e el intangible. Es importante mencionar que el activo es igual a la suma del pasivo con el capital contable. Esto quiere decir que nos deben de dar la misma cantidad entre sí. Y pues su cantidad en este caso fue de 1.645.600 pesos. Esto quiere decir que tanto en el activo como con la suma del pasivo y del capital contable es la misma cantidad. Eso fue todo de mi parte. Muchas gracias y perdón por los errores.